Bueno, perfecto. ¿Cuál esto? A ver, no me acuerdo. Sí, porque hay una función de que yo le dije de mantener la barra antigua, pero no me acuerdo. Habría que preguntar a Roberto Masqueroni. Era, era una opción, barra de herramienta principal, navegación numérica. Sí, ya me acuerdo que tú la tienes en azul, verdoso, horrible, ¿no? Sí, es horrible, horrible, horrible. Sí, sí, ya lo sé. Pero no, no sé, mira, yo me tengo que fijar en el programa de clientes porque yo lo veo así de estos colores con ellos. Claro, yo no lo veo en azul porque al azul aquel soy alérgico a aquel azul. Pues pregunta a Mascheroni o a ver cómo cambiarlo, porque eh, pero hace tiempo me lo cambiaron pero lo raro es que en mis clientes yo lo veo así. Es decir, no sé si hay algo en la... ¿Y tus clientes también lo ven en azul? Bueno, vale, pues ya está. A ver, buenas tardes, César. Soy Patrick Carton. Estamos hablando desde España. Soy el distribuidor de Radar Opus para España, Portugal y Sudamérica, bueno, Centro y Sudamérica. Bueno, participé desde hace muchos años en el proyecto del fichero paciente que se llama WinChip. Y bueno, vamos a hablar hoy de cómo a partir del programa Radar Opus, donde sabemos que tenemos pues el repertorio, materia médica y fichero paciente, y lo vemos, son los tres iconos que hay aquí arriba. Bien, entonces ya tenemos abierto nuestro repertorio síntesis. Bien, perfecto. Ahora vamos a ir a la flechita que está al lado del icono de los pacientes. Sabemos que se abre unas opciones. Bien, abrir lista de pacientes o crear un paciente nuevo. Bueno, pues vamos a crear, por ejemplo, un paciente nuevo. Clic. Me pregunta si es caso veterinario o caso humano. ¿Por qué? Porque los campos a rellenar van a ser diferentes. Bien, caso humano. Vamos a entrar en la ventana administrativa. ¿Por qué? Porque primero vamos a poner los datos administrativos del paciente. Bien, perfecto. Ya estamos aquí. Entonces, muy bien. Título. Pues bien, vamos a abrir, por ejemplo, vamos a poner señora. Muy bien. Nombre. Pues por ejemplo, Teresa. Teresa. Apellido. Entonces, para cambiar de campo, puedo hacer clic con el mouse o bien puedo pulsar la tecla de tabulación y me cambia de campo automáticamente. Entonces, vamos a poner apellido, pues Teresa también. Ya está. Sexo, bueno, pues femenino. Muy bien. Fecha de nacimiento, pues la podríamos rellenar si queremos. Código de impuestos, pues esto depende de los países. Aquí en Europa se le pone el código si se le aplica un IVA de X%, depende de los países. Bien, grupo, código personal. Grupo es sobre todo cuando uno trabaja con grupos, por ejemplo, familiares. Atiendo a toda una familia, padre, madre e hijos. O bien el veterinario, por ejemplo, grupo uno, por ejemplo, grupo 2, grupo 3, por ejemplo, de ovejas o de vacas o de gallinas, etcétera. Puedo diferenciar los grupos. Bien, datos de nacimiento. ¿Dónde ha nacido?
en el país, la provincia, la nacionalidad actual, etcétera, etcétera. Bien, aquí tengo dos posibilidades. Poner la dirección privada de la oficina. Bueno, entonces, bueno, vamos a poner la, la ciudad. Bien. Código postal, pues por ejemplo 08001. La provincia. Hay que tener en cuenta que cuanto más datos yo rellene, después la investigación que puedo hacer, digamos, es muchísimo mayor. ¿Eh? Tendríamos que ver, eh, digamos, de poder rellenar un mínimo de datos imprescindibles. Evidentemente, los teléfonos del cliente son muy importantes, ¿eh? Para poder tenerlo a mano. Bien, correo electrónico, pues también, arroba, ya está. Después, desde el programa, puedo mandar correo electrónico o hasta puedo llamar por teléfono. Bien, voy a guardar. Aquí tenemos un icono que es una especie de disquete y entonces aquí es para guardar los datos. Bien, yo guardo los datos y ya tengo mi paciente registrado. Se ha vuelto ya no negrita, pero gris. Bien, vamos a abrir la consulta. Perfecto. Es la primera consulta. Lugar de la consulta, por ejemplo, pues en consultorio. Bien, tipo de consulta. Tipo de consulta, por ejemplo, vamos a poner caso agudo. Motivo principal de la consulta, pues por ejemplo, ansiedad. Bien, y aquí vamos a empezar a escribir lo que me cuenta el paciente. Lo mismo como si tuviese un papel para registrar la consulta con el paciente. Bien, entonces, ansiedad por la mañana, por ejemplo, al levantarse. Bien. Para abrir otra línea, porque yo creo que es interesante separar por línea cada síntoma diferente que nos vaya contando el paciente, porque a la larga, para la gente que tiene el fichero paciente profesional, es interesante. ¿Por qué? Porque en aquel momento yo podré hacer investigación sobre las distintas palabras que están en el texto de la consulta. Entonces, bien, el paciente también me cuenta que, por ejemplo, se siente celoso. Bien. También me dice que se come 6 trozos de chocolate por día o más. Bien. También que abusa de la sal, por ejemplo. Ya está. Después, también, por ejemplo, me dice que tiene un dolor en el brazo izquierdo. Y, de momento, ya está. Perfecto. Guardo. Muy importante ir guardando de cuando en cuando. Como os habréis fijado, en Radar Opus se va abriendo pestañas aquí arriba, digamos, y tengo con un solo clic acceso a distintas ventanas que están abiertas. De momento tengo 2, el síntesis y la ficha del paciente. Bien, vamos al repertorio. Y entonces aquí vamos a teclear, pues sencillamente para buscar el primer capítulo de ansiedad por la mañana. Bueno, tecleo mente, pulso la tecla Enter, entonces ansiedad, bien, mañana, por la mañana, bien, al levantarse, bajamos con la flecha del teclado, al levantarse, ya está, up, y aquí estoy. Bien, entonces,
aquí tengo, digamos, X remedios. Vale, perfecto. Si me va bien este síntoma, pues lo vamos a tomar. Entonces, muy bien. Clic izquierdo y lo arrastro a mi panel de síntomas que se sitúan en la columna central. Bien. El otro síntoma que nos había dicho, creo acordarme que era celoso. Muy bien. Vuelvo aquí y entonces vamos a teclear otra vez mente. Enter. Vale, celos. Vale, de acuerdo. ¿Y qué vamos a decir? Pues, por ejemplo, pues lo vamos a tomar en general porque no hay manera de que nos explique exactamente de qué. Bien, entonces aquí hay una, como anteriormente, podemos hacer clic izquierdo y sin soltar el botón izquierdo arrastrarlo, o bien, ya sabréis seguramente el sistema este tan práctico que es de pulsar la tecla más, es decir, la tecla esta del signo más, pero no hace falta poner el signo más aquí. Y entonces ahora le voy a poner la intensidad. Por ejemplo, 1, que es la neutra. Pero podría poner intensidad 2, 3, 4, 5, etcétera, en función de la intensidad que yo opine que tenga el síntoma para el paciente. Bien, y pulso la tecla intro o enter o hago clic en el botón tomar. Y ya tengo dos síntomas. Perfecto. Bien, ¿qué más nos dijo? Bien, aquí, así, el chocolate y la sal. Muy bien. Entonces, si yo no sé dónde está ¿cómo vamos a llamar? El síntoma de deseo de chocolate. Bien, entonces, tengo una función, pues muy fácil, buscar, o F4, o el punto de interrogación, es decir, teclear un punto de interrogación, el de final de frase, y se abre esta ventana. Y aquí pongo deseo, espacio, chocolate, espacio, para decir que he terminado mi pregunta. Y voy a decir de buscar en todos los repertorios abiertos. Bien. Bien, tenemos el resultado de nuestra búsqueda. Perfecto. Entonces, aquí tengo el deseo de chocolate, chocolate amargo, chocolate blanco, etcétera, etcétera. Bien, este es el que me interesa. Bueno, pues entonces, hago dos clics sobre el síntoma y cuando estoy aquí, bueno, perfecto, pues hago más, 1 y intro o enter. Y tengo tres síntomas. Bien, nuestro paciente también habló de que abusaba de la sal. Bien, en vez de reteclear generales, comida y bebidas, etcétera, voy a hacer un clic para eliminar estos niveles. Entonces hago un clic en comida y bebida. Y entro en la ventana de búsqueda, de navegación. Y aquí voy a teclear la palabra sal. Y aquí deseo de sal. Bien. Y ya está. Ya estoy con mi síntoma. Bien, perfecto. Tomo el síntoma. Y el último era dolor de brazo izquierdo. Bien. Entonces, ahí también hay una cosa interesante, es un ejemplo interesante, porque si yo busco, digamos, buscar, por ejemplo, brazo izquierdo, 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 dolor, espacio, brazo izquierdo, espacio. Oh, tendrás que cortar eso. Espera. No, 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 es que voy a ponerlo en. Voy a poner en silencio, espera.
Bueno, a ver, ¿dónde habíamos quedado? Vale, vamos a, vamos a empezar la búsqueda, vamos a empezar la búsqueda en, digamos, los documentos, el repertorio abierto. Bien, perfecto. Y entonces aquí, bueno, por mucho que yo mire cabeza, ojo, pecho, etcétera, difícilmente extremidades, dolor izquierdo, brazo izquierdo y músculo derecho, no, 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 no encuentro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a borrar. Y vais a ver que muchas veces hay que poner las cosas de manera distinta. Dolor, asterisco, porque así me va a buscar dolor, dolores, dolorido, doloroso. Brazo, asterisco, así me busca brazo y brazos. Izquierdo, izquierdo. Y le ponemos al asterisco también, aunque no haría falta. Pero bueno, y ahora vamos a buscar otra vez. Bien, vamos a bajar otra vez hasta extremidades. Y aquí vemos extremidades, dolor, izquierda, dolor, brazos. ¿Veis por qué no encontraba brazo izquierdo? Porque el subrubro no es brazo, es brazos. Brazo izquierdo. Bien, es un truquito y es un ejemplo que siempre me gusta dar porque es interesante de tenerlo en cuenta. Bien, tomemos el síntoma y ya está. Ya tengo mi repertorización. Vamos a hacer clic aquí en la repertorización y aquí vemos pues argentum nitricum, causticum, sulfur, etcétera, etcétera. Bien, para simplificar las cosas, ya tenemos determinado y podemos elegir el mejor remedio que le vamos a prescribir. Evidentemente, en otra ocasión, lo que podemos hacer es ampliar las distintas posibilidades de repertorización, pero aquí nos centraremos más bien en el fichero paciente. Bien, para guardar la repertorización ligada a la consulta del día que ha venido el paciente, es decir, hoy. Bien, voy a hacer clic derecho en el panel de síntomas y guardar repertorización o control S. En los ordenadores Mac, de todas maneras, los comandos son muy similares. Bien, entonces aquí tengo que buscar, digamos, la paciente Teresa. Escribo Teresa y aquí tengo Teresa. Pero yo no puedo elegir solamente la paciente Teresa. Tengo que elegir la consulta del día de hoy, 28 de enero. Muy bien, y ahora le digo, después de haber seleccionado la consulta del día, digo guardar. Muy bien, y recibo un mensaje. Perfecto. Bueno, pues ya he terminado mi consulta. ¿Dónde yo puedo ver, por ejemplo, la lista de las consultas? Bueno, aquí tengo un icono, digamos, que me da la lista de consultas. Y aquí veo que la primera consulta fue el día de hoy, con el análisis lugar, en consultorio, caso agudo, etcétera. Bien. Pero bueno, de todas maneras, de momento, aún digamos, lo que no he encontrado, digamos, es ¿cómo se llama? No he terminado mi consulta porque al fin y al cabo, pues, me falta, digamos, darle la prescripción que va a tener que tomar. Bien. Entonces, aquí voy a entrar en la parte de abajo de la ventana, en este hueco que hay aquí, donde tengo varias opciones. Bueno, muy bien. Pues aquí vamos a decir, bueno, causticum. Causticum, muy bien. Y ya está. ¿A qué potencia? Pues yo que sé, a la 30. Tabulación. Bien, puedo abrir la pick list o directamente teclear centesimal mañana. ¿Vale? Posología. Aquí tengo otra lista de opciones.
Bien, si no hay ninguna que me, eh, que me interese, pues entonces oral, gotas, dosis repetida, por ejemplo, bueno, perfecto. La podría escribir yo aquí e iría constituyendo mis propias frases con las posologías. Y aquí tengo la posibilidad de poner el nombre de la farmacia o del laboratorio. Bien, para guardar la información lo tengo que hacer clic aquí. Bien. Y ahora le podría prescribir si quiero un segundo remedio. Bien. Y así sucesivamente. Bien. Entonces, ahora tenemos ya la consulta acabada. Bien. Si yo le digo actualmente aquí en el arriba en el icono imprimir, bueno, vamos a ir en imprimir vertical. Bien, aquí tengo la prescripción. Señora Teresa, Barcelona, teléfono, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Y aquí arriba podría estar los datos del homeópata, que hay que rellenar en las configuraciones iniciales del programa. Bien, y aquí tengo el remedio prescrito. El próximo contacto podría haber dicho, bueno, pues por ejemplo, dentro de un mes. Y aquí las recomendaciones, no toque, que tal y que cual, etcétera. Y las indicaciones específicas si hubiese. Y podría imprimirlo. Para ponerlo de la próxima visita, esto se hace, un momentín, a ver, administrativo, a ver, mostrar tabla de contenido, vale, perfecto. A ver, aquí, pacientes, a ver, Teresa, selecciono Teresa, bien. Y entonces, aquí tengo curso, qué tal y qué cual, ya tengo todos los datos, digamos, de ella aquí. Perfecto. Pues entonces ya me puedo directamente, digamos, ya salir de la consulta, puedo cerrar la ficha de la señora Teresa y pasar a la ficha siguiente. Ya he eliminado la repertorización del panel también. Clic derecho, puedo aquí borrar este panel o borrar todos los paneles si uso más paneles. Es decir, y aquí tengo mi paciente, y la próxima vez que venga puedo recuperar directamente la consulta primera del día 28 de enero y la repertorización, y puedo pasar a lo que llamamos la evaluación terapéutica de cómo ha evolucionado pues durante este periodo. Pues ya hemos dado una vuelta. Evidentemente el fichero paciente permite otras cosas. Aquí, por ejemplo, puedo poner la foto del paciente, es decir, que puedo poner tengo distintas opciones. Pero bueno, el uso diario es importante en una consulta, apuntar todo lo que diga el paciente y tener como administrativo por lo menos el mínimo de datos. Evidentemente, cuanto más datos tenga, mejor. Por ejemplo, yo puedo decir, búscame todos los pacientes que viven, por ejemplo, en Guadalajara, de sexo femenino, que tengan entre 40 y 56 años, a los cuales les di belladona, y al mismo tiempo tenían un síntoma de agravación por luna llena, por ejemplo. Lo estoy complicando, de acuerdo, pero la posibilidad existe. Ya está, por hoy no creo que os pueda contar nada más. Muchísimas gracias. Oye, me vas a poner mi foto, coño. Wow, wow. Oye, oye, oye. Madre mía, madre mía. A ver,
Vale. Sí, yo creo que sí, mejor que me lo preguntes para que no me líe. WinChip es un fichero clínico paciente para registrar datos de pacientes y poder apuntar todo el texto de la consulta, los síntomas, las quejas que nos cuenta un paciente cuando viene a la consulta. Permite también registrar todos los medicamentos, sean alopáticos, sean homeopáticos, sean de flores, digamos que le estoy prescribiendo o que otros profesionales le han prescrito también. Eso es la principal función de WinChip. Y el programa WinChip permite una gran flexibilidad, digamos, de uso, facilidad, pero también hay que tener en cuenta que una persona que quisiera utilizar WinChip para poder hacer investigación tiene la capacidad de poder investigar, no solamente registrar datos. Es decir, que estos datos están ahí y estructurados de tal manera que yo pueda realizar investigación como la que os di el ejemplo un poco complicado antes. Pero, por ejemplo, un ejemplo sencillo sería, dime, por ejemplo, todos los pacientes a los cuales les he prescrito belladona y que han mejorado en menos de una semana. Eso puede hacer una pregunta de investigación. ¿Qué? Hombre, primero que WinChip está integrado totalmente en el programa Radar Opus. Tiene una conexión perfecta. Es decir, que lo tengo todo a mano. Y al fin y al cabo, evidentemente, cuando yo tengo mi repertorización aquí, evidentemente yo siempre la puedo imprimir en papel y guardarla en el dossier o en la carpeta del paciente, evidentemente. Pero bueno, el tenerla, digamos, directamente aquí, evidentemente es un plus importante. ¿Por qué? Pues porque sencillamente cuando, si yo la quiero recuperar, basta que vaya a la lista de consultas, donde ya tengo todo mi resumen, como aquí veis ahora, con la prescripción y la posología, etcétera, etcétera. Y entonces, al hacer dos clics aquí, recupero directamente mi repertorización, que se pone en el panel, y directamente puedo ver dentro de un mes, por ejemplo, pues qué síntomas habíamos tomado en cuenta hace un mes en la primera consulta y a ver lo que me cuenta hoy. Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que yo haría? Pues iría a mi consulta aquí y aquí haría un clic en el icono este primero del lápiz con un signo más, nueva consulta. Entonces se me abriría una nueva consulta. Claro, ahora ha quedado el mismo día, pero la hora ya será diferente. Entonces aquí puedo poner esto y si la guardo, muy bien, pues entonces si voy a mi lista ya vemos que tenemos dos consultas. Una a las 18 horas 20 y otra a las 6:42. Sí, pero entonces repito todo o bien lo podrás mezclar. Lo que ordene.
Esta presentación, digamos, que realizamos hoy, la hacemos pues para todos nuestros clientes de España, Portugal, Centroamérica, Sudamérica y evidentemente los grandes amigos de México, de Orgone Tecnología y de Patrick Carton. Esta presentación es para ayudar a utilizar mejor una herramienta importantísima para el registro de manera coherente de los datos de la visita de un paciente. De todas maneras, si hay que repetir algunas cosas de estas, pues yo qué sé, me llamas, bueno, más tarde no porque me voy a marchar, pero mañana o pasado mañana ya está, lo editas, miras cómo queda y si hay que repetir un parágrafo o si me tienes que cambiar el peinado, vale. Vale, vale, vale. Te dejo que te autorizo a que tomes la foto